Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. Los cálculos renales son dolorosos, generalmente los expulsa el propio organismo, pero cuando no es así hay distintos tratamientos. Para explicárnoslo tenemos al doctor Daniel López, urólogo de HM Modelo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos la foto de un paciente, bueno, no es que esté actuando muy bien, ¿no? Parece que se está riendo. Tiene mucho dolor, sí. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene esas piedrecitas, ¿no? Pues en el riñón? cuando esas piedras están en el riñón y no se mueven, no suele haber problema, por lo menos no hay un problema agudo. Puede dar problemas a largo plazo, pero no un cólico. Pero cuando esas piedras se mueven, como está la que está más abajo, esta de ahí, obstruyen la salida de la orina, no permiten que el riñón vacíe bien y eso causa un dolor tremendo que todo el mundo conoce como el cólico de riñón, y es un dolor muy intenso y que normalmente precisa tratamiento intravenoso, medicación para resolverlo. Incluso hay la gente que lo ha sufrido dice que ese dolor es peor que el dolor de unas contracciones, ¿no? de un parto. Sí. Las que tuvieron las dos situaciones muchas veces lo comparan y sí, muchas dicen que es peor el cólico que las contracciones de parto. ¿Por qué se producen los cálculos? Hay algunos cálculos, depende de la composición. Hay algunas composiciones de cálculos que están causadas por problemas metabólicos. El riñón produce una orina con una composición determinada que facilita la formación de cálculos. Luego hay muchos factores que favorecen la formación, pues por ejemplo alteraciones en la vía urinaria que impidan o que dificulten el correcto vaciado, la baja ingesta de líquidos, es decir, beber pocos líquidos, sobre todo agua, y luego la mayor parte o una parte muy importante de los cálculos, que son cálcicos, no tienen una causa conocida o no se investiga a fondo para conocerla. ¿Esto que estamos viendo aquí? Bueno, este es un caso un poco extremo de una litiasis coraliforme. Esto es un molde de la vía urinaria, de la vía urinaria a nivel del riñón. Entonces, estas piezas de piedra de cálculo urinario se obtenían hace años con las cirugías abiertas que se hacían, esto debió hacerlo un buen cirujano, porque habitualmente esas cirugías no lograban sacar totalmente la piedra, ¿no? Aparte de que deterioraban mucho la función del riñón, porque consistía en abrir el riñón, y sacar la piedra y dar puntos, ¿no? Actualmente es que los cálculos de este tamaño y de esta forma se tratan de otra manera, con técnicas mucho menos invasivas y mucho más eficaces también. ¿Y esto qué? Eso es lo mismo. Eso es lo mismo, ¿no? Sí, es una piedra en el riñón del tamaño y de la forma del anterior, más o menos. Bueno, uno de los síntomas que supongo que sufre el paciente es
ardor, ¿no? Sobre todo cuando quiere Sí, orinar. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué le pasa al paciente cuando empieza con eso a manifestar esos primeros síntomas? Los primeros síntomas no suelen ser el escozor ni el ardor al orinar. Eso es más bien síntomas que hay al final de un cólico cuando la piedra se está expulsando o en el momento de expulsarla. El cólico empieza habitualmente como un dolor súbito en un flanco, en el lateral del abdomen, que muchas veces se acompaña de náuseas y de vómitos. Es un dolor desesperante que no alivia en ninguna postura y que no tiene nada que ver ni con que te levantes, ni que te acuestes, una vez que empieza solamente calma o cuando expulsas la piedra o cuando tomas la medicación adecuada. ¿Y una persona cuánto tiempo puede estar para expulsar la piedra? Depende de la tolerancia que tenga el dolor y de las complicaciones que pueda haber. Si las piedras pequeñas habitualmente se expulsan sin mayores problemas, a lo mejor con algún cólico o algún dolor más o menos intenso. El problema es cuando las piedras están en un tamaño entre los 4 y los 7 milímetros, que hay uréteres, el uréter es el tubo que va del riñón a la vejiga, que transporta la orina. Hay uréteres que no son capaces de expulsar ese tamaño de piedra, pero sí de transportarla hasta un punto en el que queda atascada y causa el cólico. Entonces, si el riñón no está dilatado porque la piedra es pequeña y no causa una obstrucción total y no da grandes dolores, pues el transporte de la piedra puede durar semanas o meses y no hay problema. El problema es cuando el riñón se atasca porque causa dolor y porque esa dilatación deteriora la función del riñón. Cuando hay que recurrir a un tratamiento más fuerte, ¿qué opciones tenemos? Porque aquí estamos hablando técnicamente, ¿esto cómo se llama? ¿Litiasis renal? El cálculo es una litiasis, sí, se llama así. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Pero antes, me estoy dando cuenta de una cosa, antes del tratamiento habrá que hacer primero el diagnóstico, ¿no? Bien, vayamos entonces por orden. El diagnóstico, del cuadro clínico de los síntomas es muy sencillo, es como te decía antes, es un dolor súbito en un flanco que se irradia hacia todo el trayecto del uréter y que muchas veces se acompaña de náuseas y vómitos. ¿Qué se hace, una placa o el estudio ideal es este, que es un TAC, porque aunque prácticamente todos los cólicos están causados por piedras, no son el 100% y hay otras causas que son peligrosas, como los aneurismas de aorta y causas que deben estudiarse con un TAC. El estudio, digamos, por recursos o por la accesibilidad a pruebas, el estudio más habitual consiste en hacer una radiografía de abdomen y una ecografía, ¿no? Pero el mejor estudio para los cólicos es el TAC abdominal, que es esto, ¿no? Permite ver prácticamente todos los cálculos y permite también identificar las causas que no son cálculos y la repercusión del cólico en el órgano. Una vez hecho el diagnóstico, ahora sí pasamos al tratamiento. Bueno, el tratamiento depende muchísimo de la localización de los cálculos y del tamaño que tengan, además de la anatomía del riñón. Una piedra de este tamaño y en esa localización debe tratarse con cirugía percutánea, que es un acceso muy poco invasivo, que requiere mucho material quirúrgico, pero es muy eficaz y permite eliminar prácticamente siempre los cálculos, preservando la función del riñón. Es rarísimo que el riñón se deteriore de manera significativa después de esa cirugía. Y también es raro que hay casos también, ¿no? Este es una piedra bastante grande, pero en general la técnica es eficaz y elimina los cálculos, ¿no? En otros casos, también es un tratamiento importante, sobre todo preventivo. Sí, ¿verdad? para todos los cálculos, ¿no? Los líquidos son importantísimos para prevenir la aparición y la recurrencia de piedras. Luego, ¿y qué más opciones de tratamiento? Cuando la piedra está en el uréter, si puedes pasar la imagen anterior, cuando tenemos esa piedra, la siguiente. Este tubo que se ve aquí, eso es el uréter, ¿no? Este es un caso extremo también de un paciente que se sometió a una litotricia extracorpórea, que es otro tratamiento, por una piedra
demasiado grande y bueno, pues tuvo este problema, una piedra enorme en el uréter. Cuando la piedra está en el uréter, en vez de entrar directamente en el riñón, lo ideal es ir por vía endoscópica, desde abajo, desde la uretra, y con un láser fragmentar la piedra o con una pinza retirarla para eliminar la obstrucción. ¿Tenemos alguna técnica más? Tenemos la litotricia extracorpórea, que también tiene sus indicaciones, pero requiere un aparataje más costoso y logísticamente es más complicado porque requiere no un quirófano, sino una sala entera plomada y bueno, es eficaz en cálculos no demasiado grandes y tiene una gran ventaja y es que es ambulatoria y no es invasiva, no es quirúrgica, ¿no? De todos modos, lo mejor de todo es prevenir, ¿no? Es beber mucha agua y supongo que alimentarse también correctamente. Cada tipo de cálculo nos da muchísima información analizar el cálculo una vez expulsado. Porque en ocasiones hay ciertas piedras, ciertos cálculos que tienen un tratamiento preventivo o que digamos que se puede recomendar una dieta, se pueden recomendar ciertas medidas para evitar que haya recurrencias, ¿no? Pues los cálculos de ácido úrico, algunos cálculos de oxalato, otros requieren tratamiento de infección como los cálculos de fosfato. Y sí, lo ideal es tener un estudio de la composición de la piedra para poder recomendar un tratamiento preventivo. En cualquier caso, esa imagen del vaso de agua con la rodaja de limón es muy recomendable para todos los pacientes que tienen cálculos. Vamos a ponerla, que la había perdido aquí. Ahí está. Está, efectivamente. La hamburguesa de atrás seguramente estará buena, pero para prevenir los cálculos no es lo mejor, ¿eh? Y el tomate tampoco. ¿El tomate tampoco es bueno? No es que no sea bueno, pero para esto. Para ciertos cálculos es bueno moderar el consumo. Ah, pues eso... De eso y de otras verduras también. No lo sabía. Si no me he informado mal, creo que el Hospital HM Modelo es el primer centro privado de A Coruña en incorporar el láser de litotricia, ¿no? al servicio de urología. Creo que esto fue alrededor de 2015. Sí, desde luego de la provincia de Coruña, sí. Yo no sé si de toda Galicia, pero es posible que sí. ¿Y se pueden eliminar en una sola sesión estos cálculos? Depende mucho del tipo de piedra, pero en general sí, se elimina en una sola sesión. Bueno, con lo cual la eficacia está probada, ¿no? Copiando un poco el eslogan de otro producto que no vamos a decir aquí. Sí, es muy eficaz. Llevamos bastantes pacientes operados y en general los resultados son buenos. Es cierto que hay algunos cálculos o algunos pacientes con peculiaridades anatómicas que pues son un reto más difícil que los pacientes habituales, ¿no? Con anatomías normales. La mayor parte de los pacientes se resuelven sus piedras con estas técnicas. Mejor así. Pues ya saben, como siempre decimos, la innovación en medicina es una constante, es un proceso constante, está en continua evolución y como siempre, HM Hospitales está a la vanguardia y sobre todo sin tener que salir de Galicia.